Bueno, como lo anunciamos, a partir del próximo año el impuesto predial para Lima y Callao se incrementará en 20% en promedio debido a los nuevos valores arancelarios de terrenos urbanos que fueron aprobados por el Ministerio de Vivienda. Esto lo ha informado el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima. Para efectos del impuesto predial 2016, en los valores oficiales de edificaciones se registra un incremento de 4% en promedio. Sin embargo, los valores arancelarios de terrenos tienen un incremento de hasta el 40%, lo que generará en conjunto un mayor impuesto predial. Víctor Zavala, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio, sugiere que si el Ejecutivo busca sincerar los valores de los terrenos, debe hacerlo de manera progresiva. Bueno, ya estamos en compañía de Julio Castiglioni, especialista en temas municipales, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho que esto es una salvajada, ¿no? Incrementar, dice, el impuesto predial entre 20 y 45% por el Ejecutivo a partir de una nueva tabla de valorización de inmuebles en Lima y el Callao es una salvajada, que es un abuso. ¿Usted qué piensa? Si nos puede, primero nos puede explicar un poquito de cómo se da este incremento. No es una feliz idea, en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente el incremento llegaría hasta el 40%, pero si a eso le sumamos el 4%, que es el producto de la inflación, estaríamos hablando del 44%. Pero en términos generales, la información que ha salido es que sumados todos sería un 20%. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En forma anual, el Ministerio de Vivienda publica los valores arancelarios que se tomarán en cuenta para establecer el predial. ¿Ya? Y esto es en base a los terrenos construidos o sin construir, que tienen una antigüedad de 5 años. Por la depreciación, entonces va a haber un incremento en el valor de los terrenos. Esto es preocupante, y es preocupante por lo siguiente, porque si los terrenos suben en cuanto a su valor, va a subir el predial, en primer lugar. En segundo lugar, el famoso boom inmobiliario del cual estábamos gozando años atrás, o por lo menos el año anterior, este año no está de tal manera. O sea, hay un resentimiento del boom inmobiliario. Hay oferta, pero no hay demanda. En tercer lugar, esto va a llevar a un índice de morosidad bastante alto. Claro, si hasta ahora vemos que muchos no pagan, hasta se tienen que apelar al embargo, ¿cómo será cuando aumente con estos porcentajes? Entonces, efectivamente, va a llegar a un índice de morosidad. Y, en cuarto lugar, este es un gobierno saliente. Se va en julio del próximo año. Esta disposición va a empezar a regir a partir de enero del próximo año. O sea, la idea es poco feliz porque evidentemente deja un problema a los gobiernos locales, que son los que van a cobrar el predial, porque los que van a calcular en función a los valores arancelarios publicados son las municipalidades, y el vecino con quien va a protestar va a ser contra las municipalidades, en la creencia que el gobierno local ha aumentado el precio del autoavalúo. Ahora, algunos distritos van a subir su impuesto predial en 45%, ha dicho el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. El promedio es de 20% a nivel nacional, pero hay distritos como Surquillo Surco que van a subir hasta el 45%, Miraflores 32%, San Isidro 36%. O sea, ¿esto qué depende? ¿Por qué hay diferencias entre los distritos? Hay categorías que se han establecido de los terrenos. La categoría A va a subir 11.70% aproximadamente, la categoría B 18%, la categoría C 21% y la categoría D, que se supone que son terrenos no muy atractivos, que están en las zonas periféricas de Lima, van a subir 27%. ¿Por qué más? Entonces, efectivamente, ¿por qué más? Es decir, la gente pobre va a terminar pagando más. Entonces va a terminar pagando más porque se supone lo que se busca en teoría con esta medida es de que sincerar los precios de los terrenos.
para impulsar un boom inmobiliario, pero hay un gravísimo error. O sea, los terrenos van a subir más en las zonas populosas, en las zonas norte, sur, este de Lima, y en consecuencia esto va a traer situaciones muy preocupantes para las familias y para los gobiernos locales. Porque las familias, cuando pagan sus compromisos municipales, es el último pago que hacen. Y no estoy alentando que no paguen sus obligaciones municipales, pero primero que ven qué es lo que deben pagar son salud, vivienda, alimentación, colegio de los chicos, etcétera, y después le pagan al gobierno local. Claro. Entonces, en su prioridad uno no está el pago al gobierno local. Entonces, si encima elevan, lo aumentan, va a ser terrible. Sí. Ahora, el especialista de la Cámara de Comercio sugiere que esto se haga de manera progresiva durante 5 años para que el ciudadano no sienta un fuerte impacto. ¿Está de acuerdo? En principio sí, pero habría una pregunta: ¿por qué no lo hicieron los años anteriores también? O sea, esta es una disposición que se saca para hacerlo de golpe. Ya. La propuesta es interesante en los próximos 5 años, pero se está comprometiendo al nuevo gobierno que venga. Como hemos dicho, este gobierno se va el próximo año en el mes de julio, y en consecuencia se está comprometiendo al nuevo gobierno en una decisión que, en mi concepto, no va a alentar el desarrollo y el crecimiento de más viviendas. Muy por el contrario, va a retraer el mercado. Y el mercado en estos momentos está bastante retraído, el mercado inmobiliario, por los factores que ya conocemos y además porque hay cambio de gobierno. Ahora, lo cierto es que hay una alta morosidad sobre el impuesto predial, ¿no? Sobre los arbitrios. Tanto así que el municipio de San Juan de Miraflores inició una campaña de operativos de cobranza coactiva a deudores tributarios a través del embargo de bienes. Hemos visto que ha ingresado a casas, también a establecimientos como hostales, locales comerciales, una ferretería donde se han agarrado a golpes los comerciantes y los serenos. ¿Cómo es que se llega al embargo? Y cuando veíamos lo que embargaban en una vivienda era una refrigeradora y una cocina en mal estado, cuadros que no costarían más de 20 soles también. Se llega a esta etapa cuando nosotros, los vecinos, no hemos pagado nuestros arbitrios o el predial. Tampoco hemos impugnado la resolución de determinación o la orden de pago, no se ha pronunciado el Tribunal Fiscal, se ha convertido en una resolución firme, pasa al ejecutor coactivo, a quien no le preocupa, en términos sencillos, cómo se generó la deuda. No. Al ejecutor coactivo le dicen: cobra tú vía ejecución coactiva, y el ejecutor coactivo va y embarga los bienes. El embargo en forma de extracción de bienes no es una idea muy feliz. O sea, hay embargos en forma de inscripción. O sea, podrían inscribir los predios de las personas en registros públicos. En otros distritos, y no voy a mencionar cuáles, sacaron a remate los bienes de propiedad municipal, las propiedades de municipal, las casas de propiedad municipal. Pero las personas obligadas por esto se vieron con la necesidad de pagar inmediatamente. Pero como usted bien dice, o sea, sacarle un frigider, sacarle una licuadora, sacarle un televisor, ir a un hostal, llevarse los televisores, llevarse los colchones, es una idea poco feliz, porque al final de repente la deuda es mayor, y en consecuencia con lo que se han llevado van a tener que cuantificar, y al final la municipalidad no va a saber qué hacer con eso, va a tener que rematar y va a recuperar muy poco. Recupera muy poco. Ahora, hay familias que definitivamente alguno pierde el trabajo, se enferman y no pueden pagar. ¿Igual procede el embargo? ¿No hay perdón, condonación? No, en el caso de del impuesto predial se crea por ley, y ahí no hay ninguna condonación sobre el particular. El árbitro es creado de acuerdo al Consejo Municipal, que crea las tasas, contribuciones, arbitrios y derechos, y es por una contraprestación. Los únicos que tienen beneficios en este caso son los jubilados y las personas mayores de edad. Un beneficio que la municipalidad, que le otorga la propia ley, y la municipalidad tiene que hacerlo cumplir. Pero antes de llegar a estos niveles de extracción de bienes, creo que el gobierno local está en una capacidad de hacer una campaña de difusión y de sensibilización para el cobro. Y dar facilidades. Exacto. También. Yo no soy muy partícipe de las amnistías y los beneficios tributarios, pero en este caso sí amerita. ¿Y amerita por qué? Estamos hablando del 85% de contribuyentes del distrito.
Quiere decir que el alcalde de San Juan de Miraflores, si sigue con esta campaña, va a tener que embargarle todos los bienes al 85% de vecinos de San Juan de Miraflores, si es coherente con su idea. Entonces, no es una idea muy inteligente. O sea, lo inteligente es ir a una campaña de sensibilización, una campaña de fraccionamiento, de beneficios tributarios, darle facilidades, explicarle dónde va su dinero. Fíjese usted, los gobiernos locales lamentablemente no ponen en sus portales de transparencia, en sus portales, en sus páginas web, cuánto ha recaudado y cuánto han gastado o invertido en los servicios que han prestado. Parques y jardines, rellenos sanitarios. No informan. No informan. Permítame contarle algo. El año pasado, con el tema de comas, nosotros como estudio enviamos... Pero en comas que la gente no pagaba, no se recogía, y entonces se dice, no recogemos la basura, ya que no pagan. Había el 80% de morosidad y el alcalde también se cruzó de brazos. Yo no recojo nada porque la gente no paga. Enviamos una carta a las municipalidades de Lima y el Callao para que nos informaran cuál es el índice de morosidad para ver cómo nos podemos ayudar sin ningún costo ni nada por el estilo, simplemente haciendo una campaña de difusión que deberían pagar. Las municipalidades... Algunas de ellas nos contestó, como Miraflores, nos dio su reporte, nos pareció interesante, su índice de morosidad. La gran mayoría no nos contestó y otras nos contestaron diciendo que debíamos presentar nuestra solicitud por mesa de partes de acceso a la información, que esperemos los 7 días y que después iban a evaluar si es que nos proporcionaban la información. La hacen larga. Por una sencilla razón, porque no lo tienen actualizado, no lo tienen en sus páginas web. Es lo más probable. Entonces, como no lo tienen actualizado, optan por lo más fácil, porque en esa época estábamos haciendo un índice de morosidad que existía en la Gran Lima y para ver qué campañas se podía hacer de sensibilizar y crear conciencia en el contribuyente para que pague en favor de sus vecinos y en favor de su municipalidad. Pero las propias municipalidades crean esta inseguridad en sus vecinos porque no le rinden cuentas, no le dicen en qué gastan su dinero y ni cómo lo gastan. Y por tanto tienen miedo y dije, ¿para qué voy a pagar? Sabe Dios en qué utilizarán ese dinero, a lo mejor para su bolsillo. Entonces, el vecino tiene la impresión de que se llevan el dinero, los gobiernos locales gozan de mala reputación, de mal uso de esos dineros y en consecuencia si el gobierno local no es transparente, no le rinde cuentas, no da información a los que lo solicitamos, en consecuencia nos hace pensar que el dinero está siendo mal manejado. Muchísimas gracias señor Castiglione, por haber estado aquí en RP.